mejor para mí este horario. Y cuando lo cambian al otro es mejor para mí también. Cualquiera es bueno, pues. Sí, Cualquiera es bueno. hay Sí, que tener siempre buena disposición para todo. Exacto. Cuando uno no tiene Hola, buena buenas tardes. disposición, entonces todo es malo. buenas tardes. Hay Hola, que hermanita cogerlo mi con ánimo. Sala. Hola, he visto a mi Sala por ahí paseando. Hola, ¿cómo están? Hola, mi Sala, ¿cómo está? Qué de tiempo sin verla. Sí, ¿verdad? Desde ayer. Sí, sí, uy, qué de tiempo. No Listo. la conocía, Bueno, oye, decía, vamos a empezar, hermanitas. Vale, Vamos a dar inicio. Entonces, bueno, bienvenidas. Hermano Néstor, bienvenido también. Gracias, Aunque él hermano. aunque él es el jefe del negocio. Vamos a pedirle que nos ayude con la oración, hermano, para dar inicio, por favor. Bueno, oramos. Bendito Padre que está en el cielo. Primero de todo, Señor, queremos agradecer que usted nos permita este tiempo para poder escudriñar su palabra, ser edificados por ella, para poder crecer espiritualmente, fortalecernos en nuestra fe y así, Señor, tener la, la libertad, Señor, de poder hacer su voluntad, lejos del pecado, lejos de las tinieblas, de la oscuridad, y ahora, a la luz de su palabra, Señor, perseverar en sus caminos. Gracias por esta oportunidad que tenemos, por el hermano que nos instruirá con su palabra y por los medios que nos ha dado para que sí podamos tener esta comunión y esta relación espiritual entre unos y otros a una distancia, Padre eterno. En nombre de Jesús le agradecemos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a dar inicio al estudio de este día. Pues vamos a compartir la pantalla para ver el título y comenzamos, pues. Le damos la bienvenida a la hermana Marisa, hermano Jorge, que nuestro buen Dios les bendiga. También a la hermana Azucena Campo, que está llegando. Ok, vamos acá, compartir. Muy bien, como pueden ver ahí en la presentación, parábolas, yo le puse parábolas, pero para la mayoría consideran que es una sola parábola, ¿ok? Con dos historias diferentes, pero y el propósito de las dos historias pues es el mismo en el contexto que viene hablando Jesucristo. Entonces, parábola del constructor de la torre y el rey que va a la guerra, pues. Continuamos, ya esta es la lección 23, con las parábolas de Jesús, ya quedan pocas, pero todavía quedan algunas interesantes por estudiar. Eh, esta parábola, el Lucas, en buena parte de lo que va narrando, lo que va describiendo, básicamente se centra en Cristo cuando iba subiendo, pues, iba de vuelta a Jerusalén ya para ser glorificado, ¿no? Pero digamos que en esa vuelta que él estaba dando, pues él iba tocando muchas aldeas. Y en las aldeas, pues eran muchos los que le seguían, pues se iban uniendo, pues. Era una costumbre y lo seguían, pues. Por otro lado, también habían caravanas grandes que se movían de diferentes zonas hacia Jerusalén para lo que era la fiesta de los panes, para lo que era la fiesta del Pentecostés y de las cosechas, porque todas esas tenían que hacerse en Jerusalén, ¿no? Entonces, que de repente fuese una gran multitud por el camino hacia Jerusalén no era extraño. Sin embargo, en el contexto lo que podemos ver era que gran parte de las multitudes que seguían a Jesucristo tenían un propósito y lo estaban siguiendo por algo, pues, que vamos a ir analizando. Y en base a eso es que Jesús narra estas parábolas, pues. En Lucas 9:51 dice la palabra, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Ok? Está diciendo el mismo Lucas en el capítulo 9, versículo 51, y están diciendo que Cristo pues afirmó, pues, o sea,
se preparó, decidió, tomó la fuerza, las energías para subir a Jerusalén, a pesar de que él sabía que iba a ser glorificado mediante la muerte. Luego en Lucas 18, del 31 al 34, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pues. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Pues entonces Cristo venía anunciando que su subida, su regreso la última subida a Jerusalén, pues iba a tener como resultado su muerte, su sacrificio, la burla y todo lo que les iba a hacer los judíos junto con las autoridades romanas. Entonces, Cristo generalmente su ministerio lo basó mucho en Samaria, Galilea, pues en todas las aldeas de por allí, porque era donde menos oposición tenía, pues. Realmente donde se le enfrentaron fuertemente y quisieron matarlo en más de una oportunidad fue en Jerusalén, pues. Entonces, muchas veces él evitaba estar en Jerusalén porque no había llegado su tiempo, pues el tiempo de ser glorificado. Entonces, como no había llegado el tiempo, pues él iba y predicaba, enseñaba y hacía milagros, pero a veces tenía que hacer unas retiradas estratégicas para volverse a seguir predicando en este tipo de zonas, pues en estas zonas de Samaria y Galilea. Entonces, Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudad y aldea enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa? Él iba camino a Jerusalén, pero mucha gente se le iba uniendo en el camino, porque por varias razones. Pues una era que él hacía y curaba a la gente, hacía muchos milagros, hacía muchas señales, ¿ok? Y entonces la gente lo iba siguiendo, pues. Pero había algo más por las cuales las personas le seguían, pues. Entonces él subía a Jerusalén para cumplir ya la parte final de su misión, su muerte por los pecados de la humanidad, y él revela que esto ocurriría en Jerusalén. Un profeta no podía morir fuera de Jerusalén, porque en Jerusalén es donde están las principales autoridades y ellos eran los que ordenaban y ejecutaban a todo el mundo, pues a los malos, pero también, como vemos, a los que Dios enviaba. Entonces, él iba camino a Jerusalén porque allá estaban los líderes, los sacerdotes, los escribas, fariseos, las principales autoridades judías. Entonces, en el versículo Lucas 13:33 dice lo siguiente. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, él en su recorrido iba anunciándole a sus discípulos que iba a morir en Jerusalén, pues, ¿ok? Que iba a ser sacrificado allá, pues. Pero esto era a sus discípulos. Las personas que le seguían no estaban pendientes de eso, sino que tenían otras intenciones. Y ya lo vamos a ver, pues. Entonces era costumbre de los judíos, como acá dije al principio, pues subir a Jerusalén en grandes caravanas para cumplir con las fiestas solemnes que había dentro de la ley, pues que ellos mismos habían establecido. Entonces no era extraño que subiese gran cantidad de personas. Sin embargo, Lucas nos informa que no subían por las fiestas arriba a Jerusalén, sino que estaban siguiendo a Jesucristo. Entonces, en Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, o sea, era una cantidad enorme de personas las que estaban siguiendo a Jesús. ¿Ok? La Biblia latinoamericana dice gentío. La palabra multitudes significa muchedumbre, también se traduce como turba. Se le da mayor énfasis a que era una gran cantidad de personas y se engrandece la cantidad cuando se le agrega la palabra grandes. ¿Ok? O sea,
multitudes ya está hablando de muchísima gente, muchedumbre, pero cuando se agrega grandes multitudes, está hablando de que había grandes muchedumbres, o sea, era muy, muy grande la cantidad de personas que estaban siguiendo a Jesucristo. Entonces, una buena pregunta es, ¿por qué le seguían? Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que muchos le siguieron por las señales que hacía. Pues. Era un espectáculo para algunos, otros estaban buscando sanidad, pues, ¿ok? Otros le seguían para ser sanados ellos o sus familiares. Otros también le llegaron a seguir para ser alimentados. ¿Recuerdan los 5,000 que él alimentó? Entonces, al día siguiente la gente lo buscaba y él le dijo, no me buscan sino porque les di de comer, o sea, pero hay que trabajar por el alimento que a vida eterna lleva. También le seguían a algunos para contender y conseguir algo con que acusarle. Esto eran los fariseos y muchos espías que enviaron los judíos para tratar de pescar alguna cuestión en Cristo. ¿Ok? También otros le seguían porque pensaban que era un gran profeta. Aunque había confusión entre las personas, uno veía un gran profeta, otros dudaban si este era el Mesías, porque las personas veían muchas señales, pero también veía que los principales autoridades se le oponían a Cristo y negaban que él fuese aquel que ellos están esperando. Entonces, pero en el contexto de su último viaje a Jerusalén, muchos le seguían, hermanos, porque querían hacerlo rey. Esa es la verdad. Ellos veían en Cristo a ese rey que ellos están esperando. Tal vez no era un hombre fuerte en el sentido de pelear, de tomar armas, pero con tantas señales y milagros que hacía, evidentemente ellos concluyeron que Dios estaba con él. Y si nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los jueces, nos damos cuenta que Dios libertó al pueblo de Israel en muchas oportunidades con pocos hombres, porque contaba con el favor divino. Entonces, la posibilidad de que Cristo lograra derrotar al Imperio Romano porque contaba con Dios, con la comunión con Dios y el poder de Dios, entonces para ellos podía ser evidente, pues. Entonces ellos estaban siguiendo a Cristo para hacerlo rey, aquel que los libertara del yugo romano y restaurar también el reino de David. Entonces es interesante porque ellos tenían en mente era convertir o tomar a Cristo como rey. Como en Juan 6 del 14 al 15, aquellos hombres, esto fue un evento diferente, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, no fue un evento aislado, hermano, que Cristo en algún momento quisieron glorificarlo o ponerlo como rey. No, porque era tanta las señales que hacía que era difícil no mirar eso. De hecho, las principales autoridades judías decían, ¿qué vamos a hacer? Este hombre hace muchos milagros. Y si el pueblo lo hace rey, entonces va a venir el Imperio Romano y va a destruir al pueblo y va a destruir también al templo. Y ellos no querían eso. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban viendo una reacción dentro de las personas que veían en Jesucristo realmente alguien que contaba con el poder de Dios, con la capacidad de poder vencer a ese imperio romano, no por su fuerza o porque fuese un hombre enigmático o porque pudiera arrastrar las masas en el sentido de levantarlos en armas, sino que básicamente era notable que Dios estaba con él. Entonces, estas multitudes que estaban siguiendo a Jesucristo, grandes multitudes, ¿verdad? Si estaban pensando en hacer rey a Cristo, entonces, bueno, ellos estaban dispuestos a los sacrificios que fuesen necesarios, pero siempre estaba la venia de que Dios había prometido que vendría ese libertador, pues. Y si Cristo era ese libertador, finalmente, Él los iba a librar de ese dominio.
Entonces, como hemos dicho repetidamente, ellos esperaban un libertador, un líder fuerte que guiara al pueblo hacia la libertad. Y las multitudes vieron en Jesús a su posible rey, pues. Entonces, cuando ellos subían a Jerusalén, lo querían hacer rey, pues. Esa era la verdad, pues. Pero los líderes judíos lograron poner en contra al pueblo, en contra de Jesús. Entonces, ellos seguían a su futuro rey, pues, para que estableciera el reino en Jerusalén y se iniciara la era de libertad, pues. Eso era lo que estaban haciendo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo, viendo que ellos le seguían, era por eso, ¿ok? Muchas personas pensando que no iban a hacer sacrificios, que no iban a tener que hacer grandes cosas, sino que podían seguir a Cristo y seguirlo como su líder. Entonces Cristo se vuelve y les dice una gran verdad que tal vez ellos no esperaban. ¿Ok? Entonces, en Juan 12, del 12 al 13, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, ya en la recta final de su viaje a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice, el Rey de Israel. Y no eran poquitos, porque vuelve a repetir la misma expresión, grandes multitudes. Eran muchas las personas que consideraban a Cristo como ese rey que ellos están esperando. ¿Ok? Entonces, Cristo se vuelve y les refiere, pues, las cosas que tienen que ver con las parábolas, también con el amor a la familia y a sí mismo, porque ellos tenían que entender que aunque, que aunque no comprendieran que el reino de Cristo no era terrenal, sin embargo, si querían seguirle, tendrían que hacer grandes sacrificios. No iba a ser algo gratis, no iba a ser algo que él iba a salir a pelear y no iba a haber daños colaterales. No, él les enseña que lo que él exige para las personas que le siguen es un alto precio, un alto costo. Tal vez estaban dispuestos a hacer sacrificio por su libertad o podrían creer que un hombre con tanto poder y que Dios estaba con él los liberaría sin mayor sacrificio, como pasó en muchas oportunidades en la historia de Israel. Pues. Lo recordamos, un ángel mató a 185,000 guerreros, Gedeón con 300 hombres, y la ayuda de Dios destruyó pues al ejército de 4 o 5 naciones. Entonces, la posibilidad que un solo hombre trajera esa libertad al pueblo de Israel era factible porque ya había pasado antes. Pero Jesús les habla y les muestra que si querían seguirle, el costo iba a ser mucho mayor de lo que ellos esperaban o lo que ellos pensaban que no les iba a costar nada. E implicaría este costo grandes sacrificios de aquellos que ellos más amaban. Tendrían que hacer cambios, tendrían que poner muchas cosas en segundo lugar, tercero, cuarto, quinto. Pues. Siempre Cristo, siempre su reino, siempre la voluntad de Cristo va a estar en primer lugar. Entonces, Él les va a decir que para ser seguidores de Él, de Jesús, no bastaba conseguirle en el camino y lanzarle palmeras a los pies y ovacionarlo y decir salve al Rey de Israel, o sana en los cielos, o sana en la tierra, no. O tampoco bastaba con que se sentaran plácidamente a escucharlo, todas sus enseñanzas. Cristo ahora les va a decir que es necesario grandes sacrificios, donde su propia vida y la vida de su familia no sería su prioridad. Entonces, tenían que pagar un alto costo. Y por eso es que Cristo refiere estas parábolas, porque le quiere mostrar a toda esa gente que le estaba siguiendo y a nosotros también hoy en día que seguir a Cristo implica sacrificios de parte de cada uno de nosotros. Sacrificios
que si hacemos bien como Dios quiere las cosas, como Cristo quiere las cosas, son sacrificios fuertes para nosotros. Si llevamos un cristianismo suave, light, pues resulta que ser cristiano es fácil, porque no hay muchos sacrificios que hacer. ¿Ok? Entonces, esto era contrario a lo que muchos esperaban. Cuando las personas estaban esperando que Cristo lo liberara, pero no pensaban que tenían que pagar ningún costo, tal vez iban a haber algunos muertos, pero finalmente obtendrían la victoria. Pero esto es totalmente diferente a lo que se está acostumbrado, porque las personas pelean es por el bien de los suyos, por el bienestar futuro de su familia, de sus hijos, de sus esposas, de sus padres, de aquellos que más aman. Eso es lo que hacen las personas cuando van a defender pues su patria. Pero Jesús les cambia el enfoque. Les dice, si quieren seguirme, deben aborrecer a aquello que más aman. Y entonces les hace ver que si ellos realmente querían ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, tenían que sacrificar muchas de las cosas que amaban. Cuando digo sacrificar, estamos hablando de que tendría que ponerlo en una posición, en un lugar de menos prioridad en la vida del seguidor de Cristo, pues. Entonces, en Lucas 14:26, él les dice, si alguno viene a mí, ¿verdad? Y había una gran muchedumbre siguiendo a Cristo por todos lados. O sea, era una enorme cantidad de personas. Pero él les dice a esas personas, si alguno de ustedes viene a mí o quieren venir a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces le cambia el enfoque. Les está diciendo, mira, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren seguirme a mí, si ustedes quieren que yo sea su líder, en este caso era un líder espiritual, no era un líder físico y guerrero, entonces tienen que aborrecer a sus padres, a su madre, a sus mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y ponerme a mí en primer lugar. Entonces, hay algo que cambia en este enfoque, pues. Entonces, la condición de Jesús era que si ellos querían seguirle y disfrutar del reino que él establecería, y esto era un mensaje más para aquellos que se harían realmente discípulos de Cristo, porque esas multitudes no se iban a hacer discípulos de Cristo. Pero Cristo les está hablando que si ellos quieren ser sus seguidores, como efectivamente le estaban siguiendo en ese momento, a Jerusalén, tenían que hacer grandes sacrificios, dice. Entonces, que no sería como ellos esperaban, pues. Tendrían que sacrificar lo que más amaban. Tendrían que pagar un alto costo. Sería un gran sacrificio. Entonces, cuando Jesús dice, si alguno viene a mí, lo que se está refiriendo es lo que termina diciendo una frase, ser su discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo, pero no cumple, no hace esto, no pone en una prioridad inferior a su propia familia y su propia vida, entonces no puede ser mi discípulo, porque lo dijo en otras partes. Entonces, la Nueva Traducción Viviente dice, si quieres ser mi discípulo, o sea, el que viene a mí, si quieres ser mi discípulo. Entonces, la condición para seguir a Cristo o a Jesús en este caso era aborrecer a su padre y madre. ¿Quién no ama a su padre y madre si lo tienen vivo todavía? Aborrecer a su mujer y a sus hijos, menos todavía, pues. La propia familia que ha desarrollado, su propia familia. Aborrecer a sus hermanos y hermanas, la familia de sus padres, pues. Aborrecer incluso sus propias vidas. Entonces, realmente era un gran sacrificio lo que está pidiendo Cristo. Y entonces le está diciendo, esa multitud que lo estaba siguiendo, le dice, bueno, si ustedes quieren venir en pos de mí y no hacen esto, pues no pueden ser mis discípulos.
aunque la multitud y una buena parte de ella escuchó lo que Jesús acaba de decir, es claro que no lo entendieron, porque más adelante vemos cómo lanzaban palmeras y lo llamaban rey de Israel. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, le llama rey de Israel, aplicando a Jesús la profecía del Salmo 118:26 y de Zacarías 9:9, que su rey vendría sobre un pollino. Entonces, lo más valioso, hermanos, en la vida de todo ser humano siempre es su familia y su propia vida. Y ahí fue donde Cristo metió el dedo en la llaga, como decimos acá en Venezuela. Ellos, en el ser humano, lo que más aman es su propia vida y su familia. Y ahí fue donde Cristo se metió, pues. Entonces, entendiendo, para entender lo que es aborrecer, entendiendo que Jesús nos ordena amar al prójimo como a sí mismo, también nos dice que amemos a nuestros enemigos, entonces debemos buscar una explicación a lo que significa la palabra aborrecer, que no contradiga las otras enseñanzas de Jesús. Porque ¿cómo es que nos manda a amar a los enemigos, nos manda a amar al prójimo y a nuestra familia, a nuestros hijos, nietos, a todo nuestro entorno, nos manda a aborrecerlo? Porque no está hablando de que realmente odiemos a nuestra familia, que detestemos a nuestra familia. No está hablando de eso. Mateo 10 del 37 al 39 nos ayuda a comprender mejor el tema. Y dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, pues. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, pues. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, pues. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, pues. Entonces, ¿a qué se refiere? La palabra aborrecer, hermanos, en el lenguaje hebreo, en el lenguaje de aquel entonces, es una palabra figurada, pues, o que tiene un simbolismo y quiere enseñar algo, quiere mostrar algo. Y significa amar menos. Significa amar menos. O sea, ¿qué está diciendo Cristo? Ustedes tienen que amar menos a su familia, a su propia vida, a sus hijos, a sus nietos, a sus padres. Tienen que amarlo menos de lo que me aman a mí, pues. ¿Ok? Y eso ya es un alto costo, porque entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Él está diciéndole, mira, quita la prioridad que ustedes tienen, esposas, padres, hijos, lo que sea. Ahora el que va a estar en primero de la lista soy yo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene grados de prioridad, resulta que a quien le da prioridad ese es el primero, pues, porque uno entiende que ese es necesario, es importante para nosotros. Entonces, al poner a Jesucristo por encima de la familia, por encima de su propia vida, lo que está mostrando, lo que está pidiendo Cristo es que Él sea el centro de la vida de la persona. Que la persona siempre considere su voluntad para cumplirla. Cristo tiene que ser la primera persona de nuestra vida, la persona que más amamos en nuestra vida, por encima de nuestras propias familias. Entonces, Cristo le está hablando a la multitud, Jesús le está hablando a la multitud, le está diciendo, mira, este es lo que ustedes tienen que pagar, pues, si quieren ser mi discípulo, porque si ustedes no llegan a amar menos a su familia que a mí, entonces no son dignos de ser mi discípulo. Y yo soy el que tiene que ser amado y siempre en primer lugar por encima de lo que uno más ama o de lo que ustedes más aman. Entonces, cuando se dice seguir a Cristo o se quiere seguir a Jesús, debemos elegir obedecerle, agradarle según sus instrucciones, por encima de complacer, seguir, elegir a nuestra propia familia o a nosotros mismos. Una de las cosas que a veces pasa con el cristiano es que cuando se hace cristiano, los primeros que se oponen a sus cambios son su familia, pues. Y a veces tratan de complacer a su familia, pues, para que no se sientan mal. Bueno, ahí es donde se aplica lo que Cristo está diciendo. Si tu familia se opone a que tú seas cristiano, si tu familia te estorba o quiere impedirte que tú lo hagas, tú tienes que poner en primer lugar a Cristo antes que los deseos de tu familia.
Y eso es lo que Cristo está diciendo. O sea, el que me ama a mí o el que quiera ser mi discípulo tiene que amarme a mí más que a su propia familia y su propia vida. Entonces, Jesús no está pidiendo que odiemos a nuestra familia. Eso no es lo que está rogando, pidiendo, ni mandando, ni que le abandonemos tampoco. Él lo que está diciendo es que si en algún momento debemos elegir entre Jesús y complacer a nuestra familia, siempre debe prevalecer seguir a Jesús. Ya Jesús es la prioridad de nuestra vida. Los mandamientos de Jesús, la palabra de Jesús es la prioridad de nuestra vida. Entonces, si la familia es lo más valioso, importante en la vida de todo ser humano, debemos entender que esto involucra todo aquello que nos estorbe nuestra obediencia a Jesús. O sea, si ya lo que es más valioso para nosotros, Jesús está diciendo que tenemos que amarlo menos que a Él, entonces imagínense cómo será con el trabajo, con las comodidades, con las costumbres, con las propiedades, con lo que las cosas de este mundo, pues debemos amarlo menos que a Cristo. Y eso se lo está diciendo a esas grandes multitudes que le estaban siguiendo, para que comprendieran que para ser discípulo de Cristo no basta con uno decir que lo está siguiendo, sino que el Cristo es el que define quién es el discípulo por medio de su palabra, por medio de lo que pide, de la manera como manda las cosas. Entonces Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces le agrega más énfasis, porque ahora está hablando y está usando la figura de la cruz. ¿Ok? Entonces, en la palabra, la cruz representa sacrificio, dolor, sufrimiento, muerte. Cristo le está diciendo, tome su cruz, pues. Sufra o esté dispuesto a sufrir por mí, pues. Entonces, esas grandes multitudes posiblemente no le hicieron caso a Cristo, pues, a lo que estaba diciendo, pues ellos los que estaban era siguiéndolo con el propósito de hacerlo rey. Pero vemos que cuando Cristo es apresado, ¿cómo lo abandonaron? Pues esas grandes multitudes. De hecho, muchos de los que lo seguían, pues fueron los que pidieron que lo crucificaran, que soltaran a Barrabás, convencidos o influenciados por los líderes religiosos. Esta misma enseñanza de llevar su cruz la utilizó Cristo cuando Pedro quiso impedir que él subiera a Jerusalén, pues, a ser sacrificado. Dice que no te pase tal cosa, pues. Entonces Cristo dice en Mateo 16, de 24 al 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pues. Ámese menos. Su prioridad soy yo, mi voluntad, no sus deseos, sus designios, su propia vida. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿verdad? Si el que quiera mantener buena relación con su familia, con su esposa, con sus hijos, seguir disfrutando de las cosas del mundo como si no fuese cristiano, va a perder la vida eterna. Ahora, todo el que haga sacrificio, o sea, que todo el que pierda su vida, esa comunión de que salía con la familia y íbamos a beber, que yo hacía muchas cosas, que yo tenía todo tipo de negocios, ya no lo puedo seguir haciendo. Entonces, si yo sacrifico esa parte de mi vida por seguir a Cristo, entonces es claro que voy a hallar la vida eterna. Entonces, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, pues. ¿Ok? Entonces, quien no quiere hacer sacrificios, poner su vida, su familia en segundo lugar, mantendrá su vida en este mundo y su relación con su familia en armonía, pero perderá la vida que ofrece Jesús. Por el contrario, si hace sacrificios dolorosos en su vida y pone en primer lugar a Jesús, tal vez se ganará la enemistad de su familia y la burla, pero recibirá la vida eterna. Entonces, muchos son los que no quieren hacer sacrificios, quieren seguir a Cristo, y eso lo vemos a veces en la misma hermandad, pues. Hermanos que dicen seguir a Cristo, pero no lo siguen como de lejos, como que no formaran parte de los discípulos del Señor.
No debemos seguir a Cristo queriendo una pequeña cruz, pues. Entonces él utiliza el simbolismo de la cruz o no queriendo pagar el precio que cuesta seguirlo. Muchos son los que les gusta regatear, pues a quién no le gusta estar regateando para comprar algo más barato, más económico, conseguir las cosas más económicas, no pagar mucho por algo que no queremos pagarlo. A veces, hermanos, seguimos a Cristo regateando con Él, pues porque no queremos pagar el precio que Él nos exige. Entonces no queremos pagar ese costo, queremos seguirlo a nuestra manera, pues, y no es así como Cristo nos pide a nosotros que lo hagamos. ¿Ok? Entonces, en Lucas 14, del 28 al 30, da la primera parábola. Todo esto que acabo de enseñar, hermanos, era para poder entender estas parábolas y darle el sentido correcto. ¿Ok? Entonces dice, porque ¿quién de vosotros, se lo está diciendo a quienes siguen, lo están siguiendo, ¿verdad? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, pues. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, ¿qué está hablando Cristo acá? Está diciendo a las multitudes, tienen que pensar y meditar en lo que en lo que quieren hacer. Pues si me van a seguir, paguen el precio, paguen el costo, tomen su cruz, amen menos a su familia y a sí mismo que a mí, pues. Entonces, fíjense la necesidad de saber y entender hacia dónde va cuando uno quiere seguir a Cristo. O sea, uno tiene que sacar los números. Y a veces no lo pensamos, no meditamos en eso. Entonces, posiblemente se refería a las torres que se levantaban en los sembradíos, porque está hablando de un hombre, ¿no? De alguien, pues. En los sembradíos para cuidar de los sembradíos, pues de ellos, vigilar y evitar que los animales dañaran las plantas o los ladrones se tomaran los frutos. También habían torres en los pueblos que se hacían para que estuviesen los atalayas, pues como tal de que vigilaban los pueblos. Entonces, debemos aplicar esta enseñanza no solo para la torre, sino para cualquier cosa que se quiera hacer, pues. Todo lo que nosotros vayamos a emprender en las cosas del Señor, porque es el punto principal, pero también lo deberíamos hacer para nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Para cualquier cosa que nosotros hagamos, una edificación, queremos cumplir algo, queremos producir, queremos lograr y conseguir alguna cosa, es indispensable planificar, es indispensable calcular, meditar, medir, saber cuánto se requiere para poder cumplirlo. A veces uno se hace cristiano, algunos, y después entonces empiezan a faltar los domingos. Dicen, no, pero es que yo no sabía que tenía que ir todos los domingos. O sea, no quieren pagar ese precio. No quieren hacer el sacrificio de ir todos los domingos a la congregación. Y así podemos ver muchos ejemplos que podríamos dar. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos a emprender y sobre todo en la parte espiritual, que es lo que se está refiriendo Cristo, pues se debe planificar, calcular materiales, entender cuánta mano de obra se necesita, si tenemos los recursos para pagarle la mano de obra, los gastos que va a generar toda esa actividad, también evaluar cuánto tiempo nos va a llevar completarlo y sobre todo los sacrificios que habrá que hacer. Por ejemplo, alguien cuando empieza con un buen negocio o nuevo negocio, muchas veces trabaja hasta altas horas de la noche y trabaja más de 16 horas diarias porque quiere sacar su negocio adelante. Pero él estaba dispuesto a hacerlo. Algunos montan negocio, crean un negocio y se quieren ir temprano como todo el mundo y no quieren pagar el precio de poder llevar adelante ese negocio. Nosotros como cristianos tenemos que entender que hay un precio que pagar.
Y ese precio tenemos que estar pagándolo constantemente. Entonces, esta parábola tiene que ver con prudencia, sensatez, evaluar inteligentemente, determinar lo que costará y si está dispuesto a pagarlo o si tiene los recursos para completarlo. O sea, entonces para eso se necesita información, conocer y evaluar lo que se va a hacer, pues. Entonces, Cristo, ¿qué le está diciendo? Si quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Pues todo el mundo, porque nadie va a empezar o va a comenzar una obra de cierta importancia sin medir si la puede terminar o no. Solamente alguien irresponsable haría eso. Entonces, en las cosas del Señor, nosotros también tenemos que entender que tenemos que pagar un alto precio y debemos estar dispuestos a pagarlo. El discípulo de Cristo o el que quiere serlo debe estar dispuesto a pagar el precio, abandonar lo que Dios prohíbe, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios prohíbe, hacer lo que Dios manda, que hay muchas cosas que Dios manda, amar a Jesús sobre todas las cosas, sobre toda nuestra familia y estar dispuesto a sufrir y morir por Cristo. Entonces, ¿cuántos cristianos están dispuestos a pagar este precio? Sufrir y morir por Cristo. A veces no queremos, pero debemos entender que tenemos que pagar un precio y para eso tenemos que medir, evaluar, calcular y evaluar si tiene la intención, la fe, la determinación de llevar la obra hasta el final o a cualquier precio. Porque a veces se comienza algo y después ya deja de motivarlo, ya no tiene interés, le parece que es mucho trabajo y abandona las cosas del Señor, como ha pasado con muchos cristianos cuando han abandonado el camino del Señor. No aguantan pues la presión de que tienen que cambiar, de que tienen que obedecer a Dios, de que tienen que hacer lo correcto, no lo aguantan. Si alguien quiere construir algo y no planifica ni evalúa, comenzará a edificar y le faltará dinero, le va a faltar material, posiblemente no va a poder pagar trabajadores e incluso va a perder las ganas de concluir la obra. Entonces, muchas veces si no calculamos, entonces nos damos cuenta es cuando ya estamos metidos en, en la actividad, pues, y no podemos evitarlo. Entonces, cuando uno hace cuando uno toma decisiones que calcula, que evalúa, y estamos hablando de las cosas espirituales, entonces debemos terminarlo, porque si no concluimos, pues como dice acá, muchos se van a burlar, pues. ¿Cuántos dicen, no, Eli que era cristiano, mira, ya ahora lo veo otra vez en la misma vida que tenía antes? Y eso es traer sencillamente vituperio al nombre de Cristo, pues, y no deberíamos cometer ese tipo de errores. No, cómo nos insistía que teníamos que ir a la iglesia y mira, aquí está apartado. Venimos a hacer tropiezos para familiares cercanos, amigos, conocidos, para muchas personas que sabían que nosotros éramos cristianos. Los cimientos y las paredes a medio terminar van a quedar como testimonio de su insensatez, pues. Necedad, imprudencia y será el hazme reír de quien le vea. Las personas cuando vean la torre dicen, no, ese fue fulano de tal, que iba a ser una torre y mira por donde la dejó y bueno, ya se está derrumbando. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos. No, ese que era cristiano, mira en lo que anda ya, pues. Tenemos que pagar el precio, pero tenemos que entender cuál es el precio que debemos pagar. Así son algunos, se convierten en cristianos, le hacen saber a su familia, a sus conocidos, su decisión y luego estos ven que se apartan y vienen a ser señalados por aquellos que vieron el ímpetu que comenzaron, pero que pierden la fuerza, las ganas, la motivación al poco tiempo. Ser cristiano no es fácil, hermano. Realmente representa mucho sacrificio en muchos aspectos de nuestra vida.
Entonces le refiere a otra parábola, pues, con este mismo propósito. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces ahora le agrega mayor complejidad a lo que él está diciendo. ¿Ok? Pero tiene la misma intención, el mismo significado que la anterior. Entonces, seguramente el rey llama a sus consejeros, a sus generales, a los sabios del reino y junto con ellos evalúa la situación. Empieza a sacar cuenta, empieza a ver cuántos ejércitos tienen, cuáles son las estrategias del enemigo, cuál es la mejor estrategia para vencerlo. Pero cuando ya se da cuenta que no puede vencerlo, entonces viene lo que es la negociación. Envía espías para saber del ejército de su enemigo y del armamento, incluso cuáles son sus estrategias en otras batallas. Busca toda la información necesaria para evaluar cuál es el peligro y si puede enfrentarlo o no. Si hay alguna posibilidad de vencer o no. Pues. Entonces, por eso, hermanos, ninguna persona debe entrar en la vida cristiana sin que se le explique en qué se está metiendo. ¿Qué sacrificios tendrá que hacer? Pues. Y el nuevo discípulo, como el que ya tiene tiempo, deben saber que Jesús requiere un compromiso total de parte de nosotros, porque eso es básicamente lo que está diciendo. Que estemos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios y entender que debemos cumplir, llevarlo adelante, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando un rey, pues, sabe que su enemigo es más poderoso que él y que lo va a destruir, que no tiene manera de enfrentarlo? Pues entonces envía embajada de paz, pues, para tratar de negociar, para no perderlo todo y para que no sufra el pueblo. Entonces, y Jesús concluye esta parábola con esto, pues todo aquel discípulo que no renuncia a lo que tiene no puede ser discípulo de Jesús. Ahora, no está diciendo Cristo que tenemos que quedarnos en la calle, pues, sino que debemos renunciar a todo aquello que nos estorbe nuestra relación con Cristo. Todo aquello que impida que podamos ser buenos siervos del Señor. Eso debemos quitarlo de nuestras vidas, porque es un estorbo. Entonces, lo que quiere decir es que eso, pues, es aquel que no esté dispuesto a poner todo lo que posee por debajo de Jesús y su voluntad. Entonces, si no lo hace, no puede ser seguidor de Jesús. Entonces, una vez dicho eso, agrega la enseñanza de la sal, pues Lucas 14, del 34 al 35, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para tierra ni para muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la sal posee varias propiedades y utilidades, pues, porque para poder entender este versículo debemos conocer lo que hace la sal, pues. La sal mejora el sabor de los alimentos como un condimento. La sal preserva los alimentos permitiendo que duren más. La sal era utilizada como fertilizante natural para plantas, mejorando la absorción de nutrientes y fortaleciendo su tejido. Pues básicamente mejoraba la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad de la sal. Pues. Ahora, si la sal pierde su propiedad, pues ya no va a poder hacer nada de esto. Este mensaje va dirigido a los cristianos, a los que son discípulos, pero que no cumplen su función, pues, la responsabilidad que se les ha dado dentro del reino. Aparentan ser discípulos, pero no actúan ni siguen a Cristo como verdaderos discípulos. Entonces nosotros, el cristiano, no debemos perder las propiedades de la sal, pues. Aquello para lo cual estamos en este mundo. Aquello que hacemos que son para la gloria y honra de Dios. Entonces, en general, los cristianos tienen
que cumplir diferentes propósitos en este mundo, pues cada uno tenemos diferentes propósitos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nosotros los cristianos debemos ser luz en este mundo, debemos saborizar el mundo con la palabra de Dios, darle ese gusto cuando predicamos, cuando le hablamos a las personas, llevar una vida ejemplar con el propósito de que las personas salgan de la oscuridad y sean agradables a Dios, pues. Entonces, el cristiano debe ser conservante de la vida. O sea, ¿de qué manera? Predicándole a las personas para que salgan de la muerte espiritual, predicando la palabra, ser ejemplo para las personas. Deben ayudar a que el evangelio se expanda, ayudar al crecimiento del reino, a que más personas se hagan discípulos de Cristo. Entonces, si la sal pierde su propiedad y sus beneficios, si el cristiano deja de cumplir sus propósitos y ya no está cumpliendo sus propósitos, entonces la advertencia es lo mismo que pasa con la sal, pues. Ni para la tierra ni para el muladar, pues. La exposición a la perdición eterna. Entonces, el discípulo que no cumple su función dentro del reino de Dios en este mundo, pues ya no es un discípulo útil, pues, porque no está cumpliendo los propósitos de Dios. Porque Dios quiere que nosotros prediquemos, Dios quiere que nosotros nos ayudemos unos a otros, que nos amemos, que nos exhortemos, que nos edifiquemos, que nos enseñemos. Hay muchas cosas que hay que hacer. Para concluir, hermanos, tanto el nuevo discípulo como el que ya tiene tiempo debe evaluarse, examinarse si está pagando el precio de seguir al Señor. Si está comprometido o lo está siguiendo de lejos sin compromiso. ¿Ok? Porque muchos siguen a Cristo de lejos. O sea, no se meten en la lucha, no se meten en la batalla, no quieren, como dicen, no quieren meter las manos en las cosas del Señor. Pues. Si está cumpliendo su responsabilidad dentro del reino de Jesús, pues es algo que nosotros debemos evaluarnos. Si estamos cargando su cruz o la dejamos afuera de nuestra vida porque no queremos cruz. Si queremos ser buenos discípulos de Jesús, debemos pagar el precio y evaluar, calcular y determinar si estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes o responsabilidades. Muy bien, hermanos, ese era el mensaje para hoy. Que nuestro buen Dios también nos vuelva a ayudar, que podamos ser personas que lo que comencemos en el reino de Dios lo llevemos hasta el final. Hemos decidido ser parte del pueblo de Dios, tenemos que llevar hasta el final ese propósito por el cual nos hicimos cristianos. Muy bien, hermanos, gracias por la compañía. Vamos a hacer una oración. No sé si estará por allí el hermano Jorge. Mi hermano, acá estoy, buenas tardes. Bueno, por Un favor. poquito tarde. ¿Se refería a mí o al otro hermano? Porque había otro Jorge, creo. No, el otro Jorge no está. No, usted, hermano, usted es el único Jorge aquí hoy. Ok, hermano. A ver, vamos. Usted me dice, ¿oramos ya? Sí, por favor. Ok. Padre justo, Padre amado, Padre eterno, sean siempre las primeras palabras para agradecerle la dicha de un nuevo día con usted, agradecerle, Padre, la dicha de estar en esta plataforma donde vamos a aprender o no hemos aprendido a una palabra que nos enseña la sabiduría que usted nos ha dejado, Padre amado. Siempre estaremos agradecidos, Padre, por todo lo que nos da, por todo lo que sentimos, por todo lo que anhelamos siempre en usted, Padre, y que usted siempre, a su santo, siempre que su voluntad nos lo da para seguir caminando en este mundo. Gracias por ello, Padre. Padre amado, oraremos siempre por algunos hermanos que están en un problema de salud, algunos problemas que en este mundo siempre nos acarrea de trabajo, de empleo, a una circunstancia que no permite estar tranquilos y que podamos avanzar en la prédica de su santo evangelio, Padre amado. Por ello le pedimos que usted esté con nosotros, que su providencia divina nos permita atendernos y que pueda, siempre que sea su voluntad, sacarnos de los problemas que se tienen o no se tienen mientras estemos en este mundo para avanzar en tranquilidad predicando el santo evangelio. No pedimos más allá. Si hay que cargar nuestra cruz, la cargaremos, Padre, porque amamos a usted, amamos el evangelio y siempre seguiremos adelante en todo ello.
Por ello le damos gracias, Padre. Le pedimos siempre en oración por todos los hermanos que están necesitados. Oramos siempre por todos nosotros, por todos los hermanos que se han alejado de la iglesia, y oramos siempre por la comunidad. En nombre de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Bueno, hermano Néstor, ¿tenemos ¿Sí? alguna información de Facebook? Sí, hermano, aquí tenemos algo. Tenemos la visita de la hermana Alicia Zamora, Luis Ortiz, Marcelo Tolosa, Jesús Marsella, Vanessa Vegaraya, Jovita Rodarte, Hugo Gorma Soto, Armando Gutiérrez y Abel Falcón. Todos ellos estuvieron ahí escuchando esta muy buena lección que tuvimos hoy día, pero no hay ningún mensaje. Podemos invitarlos que pueden volver a escucharlo en Facebook, el de Néstor Sánchez, y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden escuchar de nuevo esta muy, muy buena lección. Hermano Mario. Muy bien, gracias, hermano Néstor, y a los que nos visitan ahí en el Facebook y aquí también en el Zoom, pues. Eh, Recordemos que el horario en Chile cambió, pues ya el estudio es una hora antes, ¿ok? Este, y bueno, bienvenido el hermano Rigoberto, el hermano Ralph, pues. Por lo menos llegaron a saludar, pues son bienvenidos. Vamos al final. Sí. Bueno, mis hermanos, ¿alguien quiere agregar alguna comentario o hacer alguna pregunta? Vienen al postre los hermanos. Ujú. No, pero, oiga, Sí, no, hay súbalo rápido nomás para escucharlo. no habría alguna repetición para nosotros. Sí, ¿Quieren Bueno, otra? hay Cristo una pelea. plataforma, YouTube. Hermano Jorge, díganos. Amén. En perdón, las palabras que usted nos ha enseñado de la edificación de la torre y el rey que va a la guerra, yo veo ahí una decisión importante que es la decisión del Evangelio. ¿Por qué? Primero porque al llegar al Evangelio uno debe llegar convencido de que su amor es sobre Cristo, sobre Dios, más que uno, más que padre, más que familia, como usted lo dijo. Si no, no se estaría convirtiendo realmente. ¿Y qué nos enseña al tomar el Evangelio? Nos enseña que estaremos construyendo nuestro camino, estaremos construyendo una nueva vida, que hemos nacido nueva vida, como la torre que edifica uno. Y eso hay que pensarlo para tomar esa decisión. Estaríamos yendo a una guerra porque hay que cargar nuestra cruz como el rey. Tenemos que medir que no venimos solamente a un evangelio de prosperidad, venimos muchas veces y en muchos casos a tener problemas con el avance del evangelio. Y ese es el palabra del rey que nos enseñó. Y esto es importante porque debemos ser, cuando somos cristianos, correctos cristianos, la sal en este mundo, como usted nos dijo, que le da sabor a la vida. El cristiano le ha sentido a esta vida. Yo veo eso en la palabra que usted también nos enseñó. No sé, hermano, usted si piensa que es correcto, ¿no? Sí, es así, hermano. Es un compromiso para toda la vida, pues, que uno adquiere, pues. Y ese compromiso, pues, como usted dice, comienza eso con el Evangelio, ¿no? Cuando a uno le predican, cuando uno tiene la disposición, pues, de seguir a Dios siempre. Pero es eso, pues, o sea, una de las cosas que uno ve a través de los años que uno tiene en el Evangelio es que muchas personas siguen a Cristo es por los beneficios, como los que estaban siguiendo en el primer siglo, para que los sane, para que le den un trabajo a la familia, para que les resuelva un problema. Entonces, pero no tienen la disposición de ellos a hacer sacrificio, sino lo que quieren es que sea Cristo el que les resuelva la vida. Y nosotros debemos entender que Cristo nos pide todo a nosotros, todo, absolutamente todo. Más bien hay que darle gracias que nos permite seguir disfrutando de muchas cosas en este mundo, porque no nos las prohíbe. Pero Dios quiere, Cristo quiere que Él sea la prioridad de nuestra vida, a quien debemos darle toda nuestra disposición siempre. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, pues muchas veces nosotros complacemos más a nuestras familias que a Dios. Pero en este caso es al revés. Nosotros tenemos que complacer a Cristo a toda costa. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermano Rogelio. Buenas tardes, mis hermanos.
estoy más que satisfecho con la parábola esta que usted ha explicado, porque yo me había basado en aborrece y claro, me hacía un dilema con esa palabra, de aborrecer a la familia. Pero el otro día escuché un mensaje, no de que es parábola, pero sí muy similar a este, y entonces ahí recapacité todo lo que nos pide Dios. Cuando hacemos sacrificio, todo vamos a recibir, pero en grande las cosas. Nosotros a veces nos eh, ponemos en la condición de que la salvación es gratuita, pero todo lo que es gratuito necesita que nosotros estemos empeñados en eso para poder recibir todo ese galardón tan grande, porque sinceramente la vida eterna no es como que me van a regalar una casa, un auto 0 kilómetros, nada, sino es la posibilidad de vivir eternamente con el Dios de todo poder, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, y disfrutar permanentemente. Por eso le doy muchísimas gracias, porque es como eh, me refrescó más, porque yo el problema con la palabra esa no es que no la conocía, sino que sí la conozco, pero yo decía, ¿cómo va uno a tener, qué sé yo, falta de respeto? Pero en los versículos que usted leyó, ahí usted se da cuenta que eso de aborrece quiere decir que pone en primer lugar a la familia, lo que sea, antes de Dios. Entonces, por eso estoy más que... dicen que el día domingo, que es el primer día, es como vamos a recibir los mejores regalos, y así me ha pasado hoy a mí. Muchas gracias, hermano. Bendiciones para usted y su familia y las personas que me han estado escuchando. Muy bien, Gracias. gracias, hermano Rogelio, por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Alguien más quiere agregar algún comentario? Hermano No, Ralph. Ajá, sí, hermano, diga. que llegué atrasado, pero por el comentario del hermano me doy cuenta del tema de aborrecer a la familia, a esposa, a hijo, a todo. Es aborrecer la actitud en contra de uno, que uno quiere seguir a Cristo y se oponen y le hacen toda clase de zancadilla para que nos salga el día domingo reunirse. Ese es el punto. Hay que preferir a Dios y no a la familia. Y eso hay muchos hermanos que tienen ese problema de salir a reunirse en la iglesia, porque se lo pidió la señora, se lo pidió el hijo, porque hay una fiesta, porque hay un cumpleaños, etcétera, etcétera. Así que a estar firme, querido hermano, porque esa es la única voluntad que tenemos. Bueno, muy bien. Gracias, hermano, por el comentario. Hermano David. Yo estoy igual que el hermano Ralph. Aquí son recién las 5 de la tarde en este momento por el cambio de hora. Entonces, seguramente por eso él y yo nos conectamos recién. Pero voy a esperar pacientemente, que siempre el hermano Ernest dice que se demora como media hora, pero el hermano Ralph en 5 minutos, o sea, el hermano Néstor, perdón, en 5 minutos ya tiene el video en YouTube. Así que voy a esperarlo para verlo pacientemente. Muy bien, Lo hermano. lamento. Nadie me avisó que había cambio de hora. Ah, bueno. Ahí creo que los periódicos de Chile, los noticieros lo están anunciando, ¿no? ¿No? Yo veo poca tele, hermano. Ah, bueno, muy bien. Nosotros aquí en Venezuela estamos enterados de que había cambio de horario en Chile. No, tranquilo, hermano, no hay problema. Lo ve cuando el hermano lo suba y la próxima semana, pues, nos acompaña a la hora correcta. Hermano Néstor. Sí, hermano, esta palabra aborrecer a veces ha sido un poco mal interpretada, porque es amar menos, ¿no? Es amar menos. Pero hay en otros textos, como por ejemplo,
en Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas. ¿Qué es lo que hay que aborrecer? La obra, no las personas. Porque Dios amó al mundo entero, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. De manera que creo que a veces se malinterpreta como algunos hermanos dicen, pero ¿cómo voy a aborrecer a mi mamá o a mi papá? No, la cosa es poner, como ustedes decían, el primer lugar a Dios, ¿ya? Y después lo demás. Ahora, Ralph dijo, la actitud, ¿ya? La actitud de aborrecer, de dejar de lado a Dios para preferir a la familia. Eso es lo que hay que sacar. Y eso es lo que hay que aborrecer porque hay que poner primero a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, eso quería decir, Dios no aborrece a las personas, por malas que sean, porque todos éramos malos, ¿verdad? Entonces, pero nos amó a todos, por parejito, ¿ya? Pero sí aborreció el pecado y constituye pecado. Deja el primer día de la semana, dejar a Dios por la familia, por unas vacaciones, por unas diferentes cosas. Eso, hermano. Así es. Sí, eso es. Gracias, hermano. Y es cierto, o sea, eh, mm, realmente yo creo que debemos entender que ya nuestra vida no nos pertenece y que le pertenece a Dios, pues le pertenece a Cristo. Como tal, nosotros debemos dar cuenta por esta vida. Más bien tenemos un Señor, o como diríamos en el antiguo pacto, un amo que nos da la libertad de que podemos tomar decisiones, salir, disfrutar, llevar la Biblia, leer cuando querramos, orar, pero debemos entender que Él le pertenecemos a Cristo y por lo tanto debemos aferrarnos a Él y hacer su voluntad. Amén. Amén. Y nunca nadie nos puede quitar eso. Por eso es que siempre hay conflictos. Por eso es que hay hermanos que a veces les cuesta, precisamente por lo que han comentado los hermanos. La familia le pide, la esposa le pide, no, vamos a quedarnos hoy, vamos para la playa, quiero disfrutar. ¿Qué vas a hacer tú allá? Y cede. Y a veces no solamente la familia, sino a veces nuestra, como dice, nuestra propia vida, porque se refiere a la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué es la vida de cada uno de nosotros? A veces no vamos porque tenemos que trabajar, pero la pregunta es, si dejamos de asistir los domingos porque tenemos que trabajar para alimentar a la familia, para pagar las cuentas, ¿a quién estamos amando más? Estamos amando más al trabajo, pues. Entonces, el cristiano tiene que hacer arreglos. De repente consiguió un trabajo el domingo, pues tiene que hablar, conversar, con quién hablo, busca el jefe más alto, o sencillamente confiar en Dios que Dios le va a dar lo va a ayudar a conseguir un mejor empleo, pero a veces no hay esa confianza. Y entonces, cuando vemos, faltamos cristianos que faltan 2 veces al mes porque está trabajando, 3 veces al mes, y hay otros que ya no vuelven más porque Dios le dio un buen empleo. Eso, hermano. Así es. ¿Alguien quiere agregar algo más? Andrea puso Mateo 6:33, creo que fue, ¿no? Sí. Sí. Eso es. Sí, que ahí dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Antes que se vayan, quiero dar un aviso. Me voy a aprovechar de la plataforma. Nosotros en Chile, en Santiago, vamos a tener unas conferencias bíblicas relacionado con el estudio de la última semana de Cristo en la tierra. Es una jornada que va a ser el día sábado y parte a las 10 de la mañana y la vamos a transmitir por Zoom. Estamos preparando todas las cosas para transmitirla por Zoom. Así que les invito a conectarse ese día sábado, que es feriado en todas partes, si no tiene otra actividad espiritual por ahí, a participar en
en este evento. Son 4 hermanos predicadores, un anciano y 3 hermanos de la Iglesia de Cristo que van a exponer ese día. Si tienen para anotar, les doy al tiro el código, es 286 921 5399. Y el ID es 12345 12345. Muchas gracias y disculpe. ¿Cuántos hermanos, hermano Ral, disculpe, el último sábado del mes dijo? ¿O entendí mal yo? El ID de la identificación es del 1 al 5 2 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero Hermano Raúl, repita, por favor. ok. Empezamos. 286 921 921 5399. 5399. Y la ID es del 1 al 5 2 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muchas gracias, hermano. Ya, ok. Gracias a todos. Hermano Ral, perdón, una consulta. ¿Qué día sábado va a ser el último sábado del mes? ¿Le escuché o no? ¿O escuché mal? El sábado 19 de abril, que es un día Ya. festivo, que el mundo católico celebra la Semana Santa. Y nosotros vamos al tema central, se va a hablar de la última semana de Cristo en la tierra. De todos Gracias. modos, hermano Ralph, una sugerencia, se puede hacer una invitación. Sí, Se comparte. totalmente. A compartir a todos. Porque hay algunas iglesias que no van a hacer nada y es bueno aprovechar. Y la jornada nosotros partimos a las 10 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Es un día con una hora de descanso intermedio. Hay 2 predicadores en la mañana y 2 en la tarde. Así que ahí están todos cordialmente invitados. Gracias. Hermano, ¿este es el sábado 13? No, 19. 19. Ok, gracias. Dos sábados más. Hermano Mario, Ajá, hermana Marisa, sí, dígame, que me tiene rato haciéndonos señas. estaba terminando, hermano Raúl, disculpe. Estaba terminando, hermano Raúl. No, ya terminó, ya terminó. Ay, ya terminó, ya terminó. Claro el mensaje, hermano, muchas gracias. Tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida. Pero solamente una cosita. ¿Por qué dice aborrecer a la mujer y no dice aborrecer al esposo? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que se la dirigió fue a los varones, porque muchas veces ellos estaban ahí siguiendo a Cristo, ¿no? Pero yo creo que es para todo el mundo, hermano. No, hermano, dice la mujer, dice. Que a los hombres hay que respetarlos, hermano. Entiendo, lo que le decía al varón también le decía a la mujer, ¿no, hermano? Claro, Pero claro que no sí. en el caso de aborrecer. ¿No? Así es. Sí, eso es. Lo que pasa es que se lo dirigió a los varones, pues. Pues generalmente a Cristo, los que estaban alrededor de Cristo, generalmente le seguían muchas multitudes, ¿no? Pero los que iban de primero eran siempre varones, porque estaban junto a él, acompañándolo. Sí. ¿Ok? Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos. Gracias por la compañía. Que nuestro buen Dios les bendiga. Y bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Pues, y acuérdense que mañana pues hay estudio acá en esta misma plataforma. ¿Qué hora? Es 8 Chile, ¿no? 8 Chile. En la invitación a los comerciales ahora. En
En la invitación que le llega a todos los hermanos puse el nuevo horario para Perú, para todo, así que tienen que mirar el horario. Ok. Cuando le llegue a usted la invitación, va a ver ahí que, oh, soy de Perú, tal horario, de Ecuador, tal horario, y así. Lo actualiza. No, y si llega tarde. No, si temprano. Ajá. Ujú. Está prendido. Ah, Bueno, no sé, te avisa cuando está tarde. No. Bueno, avíselo temprano, porque no voy a hacer que uno ingrese tarde como el hermano Ralph. Nosotros atrasamos una hora. Perdónenme, perdonar es divino. sí. Mi esposa está preocupada. Dice, ¿por qué dice la mujer? No sé, es bíblico.